Salve María, queridos amigos. Vamos a celebrar una fiesta muy importante en la Iglesia. El día 2 de febrero, la Iglesia Universal celebra la presentación del Señor. También a esta fiesta se suma la purificación de la Santísima Virgen y también lo que los orientales llaman la hipapante, o sea, el reencuentro del Niño Dios que se presenta en el templo, en la cual se purifica Nuestra Señora, y ese reencuentro, ese hipapante con Simeón, el anciano Simeón y la profetisa Ana. Así que vamos a profundizar en este misterio que la Iglesia celebra y que también nosotros la conocemos popularmente como la Candelaria, la Virgen de las Candelas, y vamos a ver el significado de todo esto. Porque es muy interesante que cuanto más conocemos la profundidad de la liturgia, en la cual la Iglesia nos sumerge en esa celebración anual que todos los años se va repitiendo de una manera constante y de una manera profunda, cuanto más conocemos, cuanto más penetramos en esos misterios de la vida de Jesucristo, que se enfocan en la redención de cada uno de nosotros, más amamos ese misterio, más podemos degustar todo lo que la liturgia nos va proponiendo a lo largo del ciclo litúrgico. Así que vamos a entrar ahora a ver la celebración de la Candelaria, de las velas, como vulgarmente le conocemos, pero sobre todo la presentación del Señor en el templo, la purificación de María Santísima y ese reencuentro, ese hipapante entre el Niño Dios que se presenta en su casa, en su templo, en ese símbolo del simbolizado, o sea, el simbolizado se presenta en aquel recinto que representa al propio Dios. Vamos a verlo. Esta fiesta, la presentación de los primogénitos, la presentación del Niño Dios, pues ya se remonta a la época de Moisés. En el Éxodo, en el capítulo 13, en el versículo 12, nos va a decir que por haberle liberado de Egipto, el Señor libera al pueblo elegido de Dios de Egipto, tienen que pagar un rescate. Entonces, todo primogénito había de ser rescatado. Y ese rescate simbolizaba que Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto. Entonces, como recompensa, hay que trocarlo por la entrega del primogénito. Evidentemente, el primogénito de los animales se sacrificaba, pero el primogénito de todo hombre, nacido de hombre y mujer, o toda mujer, no iba a serse sacrificado, evidentemente, sino que se intercambiaba. Se hacía esa presentación y se hacía ese intercambio. Ese intercambio consistía en presentar al niño o a la niña en el templo y se rescataba por 5 siclos de plata y por un cordero y un pichón. Cuando la familia era muy pobre, todo eso se intercambiaba por 2 tortolillas. Y eso se entregaba en el templo, de tal manera que el primogénito quedaba rescatado porque había de ofrecerse al templo, había de ofrecerse en rescate por la memoria de esa liberación que el pueblo había tenido de la esclavitud de Egipto, y de esa manera el primogénito no se dedicaba al servicio del templo, porque para eso ya estaban los levitas, que eran los que se encargaban, los que hacían de sacerdotes en el templo, y estos eran rescatados para que pudieran continuar esa vida de fe. ¿Cuándo se producía esto? Después del nacimiento, a los 8 días, si era varón, el niño se circuncidaba. Digamos que era como el bautismo, era en el momento en que esa criatura, ese niño, formaba parte ya del pueblo judío, era como un bautismo. Ya se derramaba esa primera sangre y ese niño pasaba a formar parte del pueblo elegido de Dios. La circuncisión. Pero claro, cuando la mujer daba a luz, según la ley mosaica, quedaba impura durante X tiempo. Esos tiempos, ¿cuántos son? Después de 8 días, pasaban 30 y tantos hasta que se completaban los 40 días. Y a los 40 días, si era hijo varón, la madre tenía la obligación de llevarlo al templo de Jerusalén para rescatarlo y ella ser purificada. Si el hijo era mujer, era hembra,
era el doble de tiempo. Dios, la Virgen, tenían por qué cumplir ese precepto, siendo que el niño Jesús era el propio Dios y siendo que la Virgen es inmaculada, libre de toda mancha desde toda la eternidad, desde que Dios pensó en ella. ¿Tendría que ser rescatado? ¿Sí o no? No. Ellos no tendrían por qué someterse a esa ley. Ellos estaban por encima de la ley. Sin embargo, la Virgen quiso así hacerlo porque, por humildad, por obediencia a la ley y también para evitar el escándalo. José y María habían nacido en Belén el niño, vivían en Nazaret y ellos se presentaban en Jerusalén, la ciudad santa, la ciudad de David. Ellos eran totalmente desconocidos. Quedaría muy extraño que no presentaran al niño Dios, que la Virgen no pasase por ese rito de purificación. Ellos quisieron someterse por humildad, por cumplir la ley, evidentemente por obediencia, pero sobre todo y también ¿para qué? Para no crear escándalo. Acordaros que después el Señor, cuando le hacen esa pregunta capciosa, los fariseos, los judíos, dice, ¿tenemos que pagar tributo? Y el Señor le dice, a ver, traedme una moneda. ¿Esta cara de quién es? Del César. Va a decirle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Él no tendría por qué pagar ese tributo, porque era Dios mismo. Pero para no crear escándalo, le dice a San Pedro que vaya, coja el pez y ahí en la boca encontrará. Y con eso paga a los dos. Entendía la Virgen perfectamente y conocía en profundidad que el Hijo que había nacido de sus purísimas entrañas era el propio Dios. Y ella sabía que Jesucristo, ese niño, iba a ser sacrificado después en el árbol de la cruz. Esta presentación, ese sacrificio, esa entrega al Padre, la Virgen tenía conciencia de que era el preámbulo, era una premonición de aquel sacrificio perpetuo que el Señor haría después en el árbol de la cruz. La Virgen lo asumió, la Virgen lo aceptó, la Virgen lo amó y quiso cumplirlo como la mejor de las israelitas, cumpliendo la ley a rajatabla. ¿Para qué? Para que ese sacrificio, esa entrega, ese holocausto, ese intercambio, esa entrega en el templo, después llegara a su culmen en la cruz para la remisión de todos los pecados. Por eso el niño ya sabía que tenía que entregarse por cada uno de nosotros. Y allí, en el templo, se presenta ante el sumo sacerdote. Y fijaros, esa alegría que transbordaba de los ojos del anciano Simeón, de repente se posó en los ojos purísimos de María. En esa mirada quizás podemos imaginar que se bajaría, esa mirada se entristecería. ¿Por qué? Porque iba a anunciarle a la Santísima Virgen algo de muy grande, tanto para la vida de ella como para la vida del pueblo de Dios. Ese niño sería signo de contradicción, sería piedra de escándalo para aquellos que se encontrasen con él. Significaba que la vida de ese niño iba a ser una vida de lucha, una vida de combate, una vida que dividiría a aquellos que quieren ser de Dios y los que no quieren ser de Dios, los que aman y cumplen la ley y aquellos que rechazan y odian a la ley de Dios y por ende combaten a aquellos que quieren practicar la ley de Dios. Esa piedra de escándalo que el Señor es a la que estamos también todos nosotros llamados. El cristiano, por el hecho de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, estamos llamados a ser piedras de escándalo, piedra de división. Fijaros en que después en el Evangelio va a decir la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, o sea, es Jesucristo, esa piedra que hace encuadrar todo. Pero el Evangelio nos dice una cosa muy interesante: quien caiga sobre la piedra será aplastado y a la piedra a la cual ella caiga será destrozado. O sea, el Señor nos dice que esa piedra tiene que ser un signo vivo del amor de Dios, tiene que ser un signo vivo para aquellos que tienen fe y quieren asumir y quieren representar la ley, quieren estar en unión con Dios. Pero para aquellos que no quieren estar y que se obstinan en el mal, será piedra de escándalo, piedra de destrucción, piedra de rechazo. ¿Por qué? Porque ya en el Evangelio se nos enseña esa lucha continua entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. En el protoevangelio también, en el Génesis,
después de que Adán y Eva cometan el primer pecado, se nos va a decir, ¿no? Pondré enemistades entre ti y la mujer. Tú le acecharás el calcañar y ella te aplastará. O sea, hay una lucha, hay un combate entre los que son de Dios y los que son del diablo. Y a eso estamos llamados, piedra de escándalo. Simeón continúa, y una espada de dolor atravesará tu corazón. Aquellos que quieren y deben ser verdaderos hijos de Dios, tenemos que tener conciencia de que el dolor, el sufrimiento, está íntimamente unida a nuestra vida. Está íntimamente penetrado de ese sufrimiento y ese dolor que Cristo y la Virgen pasaron por cada uno de nosotros. La Virgen, viendo eso, no se sorprendió, no se asustó, sabía que tenía que hacer eso y lo aceptó de una manera íntegra. ¿Por qué? Porque el niño que había nacido, el niño que va a ser rescatado ahora en el templo, va a ser signo de contradicción y va a derramar su sangre por cada uno de nosotros. Imitemos a María. Esa espada de dolor que muchas veces nos atraviesa con el desprecio del mundo, con el desprecio de todos aquellos que no están conformes y combaten a aquellos que quieren de verdad ser fieles. Esa espada de dolor también la llevamos nosotros inseridos en nuestro corazón. Pero cuando está íntimamente unida al dolor de Cristo, esa espada se transforma en gloria, se transforma en una verdadera alegría de sufrir como sufrió Cristo por cada uno de nosotros. Así que, queridos amigos, os invito en esta fiesta que la Iglesia va a celebrar y que vamos a celebrar todos juntos, la presentación del Niño Dios, la purificación de la Santísima Virgen María, el Hipapantes, o sea, ese reencuentro, que esas tres fiestas la vivamos en nuestro corazón. La presentación del Niño Dios, esa ofrenda purísima que la Virgen ofrece. Vamos a ofrecer nosotros no una ofrenda purísima, sino una ofrenda a veces manchada, imperfecta, casi siempre, pero que queremos transformarla. Esa purificación que la Virgen hizo, aunque para ella no era necesaria, vamos a hacerla nosotros, uniéndonos con humildad, con obediencia, y cumpliendo lo que la ley y la Iglesia nos manda. Esa humildad que nos ha de llevar a reconocer nuestro pecado. Esa obediencia en que nosotros cumplamos con el deber de esa confesión, de esa entrega, de ese sacrificio de dejar todo lo que tenemos de malo para obtener todo aquello que tenemos de bueno. Y ese reencuentro, Jesucristo se encontró con el profeta Simeón y con la profetisa Ana, mujer ya anciana que glorificaba a Dios, y la Virgen y San José se quedaban admirados de lo que se decía del niño, porque era una familia desconocida. Nosotros a veces en el mundo somos desconocidos, pues ese reencuentro de Cristo con cada uno de nosotros pueda servir también ¿para qué? Para aquellos que nos vean reconozcan en ti y en mí esa luz de Cristo que brilla, y que esa luz no esté contaminada de la concupiscencia, no esté contaminada del orgullo, no esté contaminada de los pecados actuales, sino que esa luz sea una luz purísima. Y esa oblación, como nos va a decir San Pablo, que Cristo ofreció de una vez para siempre por cada uno de nosotros, nosotros sepamos unirnos a esa oblación de Cristo, ofreciéndole cada día, cada minuto, cada segundo, todo aquello que nos aparta de Dios, para que Él lo purifique y con esa llama de amor vivo lo queme, lo destruya y lo elimine de nuestro camino. Así nosotros podremos ser luz para las naciones, podremos ser piedra de escándalo, aquellos que son buenos que sean más buenos, aquellos que no quieren ser buenos, que se apartan de Dios, que vean un signo de contradicción en nosotros para que puedan convertirse. Y si no, recemos mucho por aquellos que se obstinan en el pecado, porque son esas tinieblas que intentan apagar la luz de Cristo. Y por último, me quedo con esta idea de San Bernardo, que nos va a decir que esa procesión, la que nosotros vamos a realizar con las velas, nos recuerda aquella procesión que hizo la Virgen Santísima con Jesucristo, que portaba esa luz del mundo, que se manifiesta por medio del anciano Simeón y la profetisa Ana. Y dice San Bernardo esta frase preciosa, dice así, os la leo: esta santa procesión fue hecha por primera vez por la Madre Virgen, San José, San Simeón, Santa Ana, para luego ser realizada en todos los lugares y por todas las naciones, con la exultación de toda la tierra, para honrar ese misterio. Pues el misterio que vamos a contemplar, la presentación del Niño Dios, la purificación de la Virgen de la Candelaria, de las candelas, sea de verdad un signo de amor de Dios, de purificación, de entrega, de oblación, de holocausto, y sobre todo que sea luz para alumbrar las naciones, que tú
seas una luz que alumbre a todos aquellos que te rodean, que tú seas también una piedra de escándalo para enseñar la verdad que es Jesucristo, y que la Santísima Virgen nos ayude profundamente a estar íntimamente unidos a ese Cristo pequeñín, pero que ya quiere entregarse por cada uno de nosotros. Que la Santísima Virgen nos dé fuerza necesaria, suficiente y superabundante para que en esta Cuaresma que empezará en breve, y por medio de esta celebración que preanuncia toda esa oración, todo ese sacrificio, toda esa limosna, todo ese ayuno que haremos en Cuaresma, preanuncie que de verdad la luz que ahora vamos a encender en la Candelaria se una plenamente a ese cirio pascual, que es la luz de Cristo, que iluminará a las naciones, que iluminará a los pueblos, y que a través de esa luz podamos enseñar y dar a conocer la verdad, que es Cristo, para que algún día podamos alcanzar la luz plena en la eternidad junto con la Virgen y todos los santos. Que la Virgen así nos lo conceda, la Virgen de la Candelaria. ¡Salve María!